el corazón del sol quebrado, el regreso de Aurelien, antes de las guerras de hielo, antes de que la sombra se alzara contra la luz. Existía un poder tan antiguo que ni siquiera los dioses se atrevieron a pronunciar su nombre sin temblar. Aurelian, el sol viviente, la primera llama que dio forma al universo. Pero incluso el sol puede romperse. En la era primordial, cuando los dioses aún eran jóvenes y la creación titubeaba entre el ser y la nada, Aurelian fue partido en 3 fragmentos por un enemigo que jamás fue visto, solo intuido en los susurros del vacío. Desde entonces, los fragmentos del corazón del sol quedaron sellados en diferentes reinos, custodiados por juramentos imposibles de romper. Pero ahora, los sellos están debilitándose porque la guerra de las 3 lunas abrió grietas en el tejido del cosmos, y a través de esas grietas, la luz antigua comienza a sangrar nuevamente. Las sombras sienten el calor. El hielo se derrite ante un fuego que no pertenece a este mundo. Los dioses temen la señal que han visto en el horizonte, una aurora dorada que surge en plena noche. Y en el ser humano elegido, uno aún ignorante de su destino, la primera chispa empieza a quemar bajo la piel. El sol no ha sido olvidado. El sol no ha sido perdonado. El sol regresa. La noche había caído sobre Valdenar, una tierra donde el frío parecía haberse convertido en un idioma y los vientos recitaban historias que nadie quería escuchar. En la pequeña aldea de Kishar, al pie de las montañas del alba, las chimeneas humeaban como si intentaran defenderse de una oscuridad demasiado densa para ser natural. Los habitantes dormían inquietos, sin saber por qué la sombra de esa noche pesaba más que las demás. Solo una persona aún estaba despierta: Eideren, hijo de un herrero sin fama, y una madre cuyo rostro él apenas recordaba. Trabajaba en la forja familiar, aunque la hora ya había pasado. Hacía mucho de lo razonable. El metal ardiente le iluminaba el rostro con un brillo anaranjado que hacía sus ojos parecer brasas que se negaban a extinguirse. Desde pequeño había sentido que algo ardía dentro de él, no un simple temperamento, no una inquietud normal, sino un calor extraño, casi vivo. Su padre siempre lo atribuía al fuego de la herrería, pero Eideren sabía que había algo más. Algo que despertaba cada vez que se acercaba a las llamas. Aquella noche, sin embargo, el fuego no se comportaba como siempre. Mientras Eideren martillaba una hoja de acero recién calentada, las llamas de la fragua comenzaron a oscilar como si un viento invisible hubiera pasado por ellas. Se elevaron más alto, cambiando de color del naranja al dorado, y después a un blanco profundo y cegador. Eideren retrocedió, sorprendido. ¿Qué demonios? Las llamas no emitían calor, emitían presencia. Un murmullo profundo surgió del interior de la fragua, como el latido de un corazón, un instante antes de despertar. Las sombras de la herrería temblaron, retraídas ante la luz que se agigantaba. Eideren sintió su pecho calentarse con la misma intensidad del fuego transformado. Su respiración se aceleró, y por un momento creyó que algo dentro de él iba a romperse. Y entonces lo escuchó en una voz. No con los oídos, con la sangre, hijo del alba. Despierta, la luz de la fragua estalló. Un remolino dorado se elevó y tomó forma delante de Elan. No era un rostro ni una figura humana, sino un fragmento de algo más antiguo que cualquier alma mortal pudiera comprender. Parecía un pedazo de sol arrancado del cielo, girando lentamente sobre sí mismo, respirando con cada pulso. Eideren cayó de rodillas, no porque la luz lo obligara, sino porque su cuerpo sabía algo que su mente aún no procesaba. La llama viviente flotó frente a él como si lo estuviera examinando. Y entonces, un dolor agudo atravesó su pecho. ¡Ah! Eideren se llevó la mano al corazón. Algo ardía dentro, algo que no tenía derecho a moverse. Sus venas parecían llenarse de fuego líquido. La luz del fragmento creció,
envolviéndolo en un resplandor que borró las paredes de la herrería. La voz regresó, mucho más clara esta vez. Aurelion no ha muerto. Aurelion vuelve a reunir su corazón. Y tú, eres la primera chispa. Edoron gritó cuando una oleada de calor recorrió todo su cuerpo. No era un calor mortal, era un nacimiento, un renacimiento. Cuando la luz finalmente se disipó, Eideren cayó al suelo jadeando. El fragmento había desaparecido, absorbido en su pecho, donde ahora una marca dorada ardía bajo la piel como un sello recién forjado. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento, porque un estruendo sacudió el suelo. La puerta de la herrería fue arrancada de sus bisagras. Una ráfaga de aire helado irrumpió en la sala, y con ella llegó una figura cubierta por un manto hecho de sombras congeladas. Tenía la forma de un hombre, pero no caminaba, flotaba unos centímetros sobre el suelo. Sus ojos brillaban con un azul glacial, tan frío que hacía que las llamas de la forja murmuraran de miedo. Eideren sintió el instinto puro de huir, pero sus piernas no obedecieron. La figura habló con una voz hueca, como si surgiera de un abismo lleno de ecos. El fragmento ha despertado, susurró. Y tú eres el portador, Aneidoron. Apretó los dientes, sin entender nada. ¿Quién es tú? El ser inclinó la cabeza de forma antinatural. Uno de los veladores de la oscuridad helada. Juramos destruir al sol viviente cuando fue quebrado. Y ahora, el primer fragmento late en tu interior. Extendió la mano. Las sombras que lo rodeaban se movieron como tentáculos afilados. Damelon o tu carne será congelada desde los huesos. Algo dentro del pecho de Edaran respondió antes que él. Un pulso de luz, una exhalación de calor, un rugido silencioso. La marca dorada brilló y un estallido de fuego puro surgió de su pecho como una ola. La criatura retrocedió con un grito gutural. Su manto de sombra se disolvió en líneas de escarcha. ¡Imposible!, aulló. Aún no ha despertado del todo. Eideren se levantó, sorprendido de estar vivo. El fuego no lo quemaba. La criatura se deshizo en una nube oscura que escapó por la puerta rota. Y en la herrería, entre trozos de madera, metal esparcido y una luz dorada que aún vibraba en el aire, Eideren permaneció de pie, temblando por la revelación que acababa de recibir. El sol había puesto su mirada en él. El amanecer antiguo pedía su regreso y con él la Aguara, muy lejos, en un lugar donde ni la luz ni la sombra tenían permiso para existir. Aurelion, quebrado pero no vencido, abrió uno de sus 3 ojos ardientes. La chispa ha despertado, susurró el dios fragmentado. Y mi corazón vuelve a latir. El mundo entero sintió el primer temblor de un amanecer que no pertenecía a ningún cielo conocido. La luz del amanecer apenas había comenzado a teñir el horizonte cuando Eideren abrió los ojos. No recordaba haberse quedado dormido. Tampoco recordaba haber salido de la herrería. Y sin embargo, ahora se encontraba en el bosque que rodeaba a Kishar, recostado contra las raíces de un viejo fresno, cuya corteza parecía respirarle encima, como si fuera un guardián silencioso. Su pecho ardía. Miró hacia abajo y vio la marca dorada brillando débilmente bajo la piel, pulsando como un corazón que no era del todo suyo. Cada latido vibraba con una intensidad que le hacía estremecer, como si algo dentro de él estuviera intentando alinearse con un ritmo que no pertenecía a la vida mortal. El viento sopló entre los árboles, pero no era un viento normal. Traía un eco distante, una voz profunda y fragmentada, casi como un canto roto. 3 fragmentos, 3 fuegos, 3 amaneceres. Aneidoron se incorporó bruscamente. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz aún temblorosa. El bosque no respondió con palabras, pero los pájaros huyeron como si una sombra enorme hubiera pasado por encima de ellos. Eideren sintió un mal presentimiento recorrerle la columna.
Recordó la criatura de sombras de la noche anterior. Recordó su amenaza. Recordó la luz que había estallado de su pecho como si fuera parte de él. ¿Qué era ahora? ¿Un hombre? ¿Una antorcha viviente? ¿Un receptáculo para algo que superaba a los dioses? Intentó calmar su respiración. Lo más urgente era volver al pueblo y advertir a alguien, su padre, quizá, o el anciano sacerdote de Quesar. Alguien debía saber qué estaba ocurriendo. An comenzó a caminar. Cada paso le parecía más difícil que el anterior, como si el bosque tratara de retenerlo. A cada cierto tramo, la luz en su pecho se encendía sin motivo, como respondiendo a fuerzas invisibles. Cuando por fin salió del bosque, vio a Quesar extendiéndose ante él. Pero algo estaba muy mal. Una capa de escarcha cubría los tejados de las casas. El aire estaba cargado de un frío antinatural, un frío que devoraba el aliento y hacía crujir la tierra. Era imposible. La noche anterior no hacía frío. Además, Kishar jamás había visto escarcha en pleno otoño. Ederen sintió un nudo formarse en su garganta. No. Susurró. Corrió hacia la plaza principal. Las puertas de las casas estaban abiertas, a los carros volcados. Las huellas en la nieve reciente se dirigían todas hacia el centro del pueblo, como si los habitantes hubieran sido arrastrados o empujados por algo muy fuerte. Cuando llegó a la plaza, el corazón se le detuvo. Docenas de aldeanos estaban reunidos allí, inmóviles, rodeando la gran fuente que ya no tenía agua sino un bloque de hielo perfectamente esculpido. El hielo tenía forma de espiral ascendente, como si hubiera sido creado por manos divinas. Los aldeanos no parecían muertos, pero tampoco estaban vivos. Sus ojos abiertos reflejaban un brillo azulado, y la escarcha trepaba por sus cuerpos, desde los pies hasta el pecho, deteniendo el tiempo alrededor de ellos como un abrazo mortal. Y en medio de la plaza, de espaldas a él, estaba su padre. Susurró, sintiendo que el alma se le rompía. Se acercó corriendo, resbalando en el hielo. El hielo en el cuerpo de su padre apenas cubría las piernas, pero avanzaba rápido. El hombre temblaba como si estuviera luchando por mantenerse consciente. «Eideren», murmuró su padre, con la voz quebrada. Ellos vinieron, sombras, frío, un ejército. Ederen lo sostuvo mientras la marca del pecho comenzaba a arder con violencia. «Padre, aguanta. Te sacaré de aquí. No escucha». Tosió. Buscaban al portador. Edaron sintió un puñal de culpa clavarse en su corazón. «Lo siento», susurró. «No pidas perdón. No lo sabía». Su padre le tocó la mejilla con una mano ya casi helada. «Debes huir. No puedes dejarlos encontrarte». En ese momento, un crujido resonó detrás de ellos. Ederen se giró lentamente. La espiral de hielo en la fuente vibraba. Se iluminó con un resplandor azul intenso, y el aire se volvió más frío que la muerte. Un portal de escarcha se abrió en su centro, expulsando una tormenta de nieve. Y de aquella fractura surgieron 4 figuras altas, imponentes, cubiertas por armaduras hechas de hielo vivo que parecía moverse con cada respiración. Sus ojos ardían con un resplandor azul glacial. Eran diferentes de la criatura que había atacado la herrería. Más sólidos, más definidos, más peligrosos. «Los centinelas Helios», susurró su padre. «Criaturas del vacío gélido, enviadas por los veladores». Uno de ellos avanzó. «El fragmento solar está aquí», dijo una voz profunda que retumbó en el pecho de Eideren. «El portador debe ser capturado antes de que despierte por completo». La marca de Eideren respondió con un latido ardiente. El centinela levantó un brazo, y una lanza de hielo apareció en su mano, formándose a partir de la misma escarcha del aire. «Entrégate», ordenó, «o este pueblo morirá con tu fuego». La rabia brotó en Eideren como un volcán. «Si alguien muere aquí, será por ustedes». La marca en su pecho brilló con toda su fuerza. Él, Aira,
Vibró, el hielo alrededor comenzó a derretirse. El fuego se elevó detrás de él como alas invisibles. Los centinelas alzaron sus armas. Entonces, que el sol vuelva a sangrar. Y la plaza explotó en una batalla que no pertenecía al mundo de los hombres. Mientras el fuego y el hielo chocaban, mientras el calor y la escarcha gritaban en un duelo ancestral, Eideran comprendió una verdad insoportable. A la guerra por el corazón del sol ya había comenzado, y él era la chispa que encendería el amanecer o lo destruiría todo. El templo de la llama interior se alzaba silencioso al borde del desierto. Sus columnas antiguas emergían de la arena como las costillas de una bestia olvidada, cada piedra marcada por quemaduras que jamás se enfriaban. Aerion se detuvo en la entrada y sintió el calor respirarle sobre la piel. No era calor natural, era el calor de algo vivo. El maestro Kaelis lo esperaba dentro. Su silueta quedaba recortada por el resplandor rojo que emanaba del gran brasero a sus espaldas. Las llamas ascendían en espirales lentas, como si escucharan. «Llegaste antes de lo esperado», dijo Kilis. Su voz resonó suavemente entre las paredes de piedra. Arion avanzó. «El anciano Maran me dijo que el tercer sello es solo el comienzo. Si quiero enfrentar a la Orden Sangrante, necesito fuerza que no nazca del miedo». Los ojos de Kilis brillaron con una sabiduría más antigua que el templo mismo. La fuerza nunca es la pregunta. La voluntad decide si la llama te consume o te responde. Arion miró el brasero. El fuego se movía en patrones imposibles, formando siluetas fugaces que desaparecían antes de poder comprenderlas. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Kilis levantó una mano y las llamas descendieron, como si inclinaran la cabeza. «Tomarás el juramento bajo la llama An. Es un voto que ata tu espíritu al fuego antiguo y revela la verdad que guardas dentro». Anarion asintió. «Estoy listo». «Entonces, acércate. An la llama te juzgará, no yo», dijo Kaelis, haciéndose a un lado. Arion caminó hacia el brasero. El calor se intensificó, pero no lo Dano. En su lugar lo envolvió con una presencia casi consciente. Su corazón se calmó, la cámara se oscureció. El mundo se redujo a un único punto de luz. Una voz surgió desde el fuego. «No ira humana. ¿Quién carga con el peso del sello prohibido?» «Yo», respondió Arion. «¿Quién acepta el camino que puede terminar en ruina?» «Yo». «¿Quién se alza entre el monarca que despierta y el mundo que lo teme?» La llama penetró en su pecho. No era dolor, era comprensión. Era un poder que lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. «Yo, en el fuego», rugió hacia el cielo. La cámara tembló. Kilis cerró los ojos. Un símbolo surgió sobre Arion. Una esfera de luz carmesí rodeada por 3 anillos silenciosos. Por un instante, los anillos se retorcieron y una cuarta forma parpadeó en existencia, débil, inestable, pero real. Luego la visión se quebró y la llama regresó al brasero. Arion cayó de rodillas, jadeando. Kilis corrió hacia él. «Lo viste, ¿verdad?» Arion levantó la mirada. «El cuarto sello». Kilis asintió. «Ahora comprendes la verdad. La Orden Sangrante no quiere despertar solo al monarca. Quiere despertar a un monarca imposible de detener. A menos que el cuarto sello nazca por completo». Anarion se puso de pie. Su voz era firme. «Entonces lo despertaré». Kilis apoyó una mano sobre su hombro. «Si eliges este camino, enfrentarás pruebas que ningún humano ha sobrevivido. Tu vida dejará de ser tuya». Arion miró la llama. Nunca lo fue. La noche cayó sobre el desierto como un manto de tinta. El viento arrastraba la arena en remolinos delgados que parecían susurrar advertencias. Arion abandonó el templo de la llama interior con el pecho aún ardiendo. No por el fuego que lo había tocado,
sino por la revelación del cuarto sello. El mundo estaba cambiando. Podía sentirlo en cada vibración del aire, en cada sombra que parecía alargarse más de lo natural. Killis lo acompañaba a una distancia prudente, como si temiera interrumpir la forma en que el fuego respondía a Ryan. Ahora, era sutil, pero evidente. La arena no lo tocaba, como si el viento desviara cada grano a voluntad. La temperatura fluctuaba con su respiración. El despertar ha comenzado, murmuró Killis. Arian no respondió, pero lo sabía. Algo los observaba desde más allá del horizonte. Cada paso era una entrada más profunda, en un territorio donde la luz obedecía a fuerzas antiguas y donde la oscuridad tenía memoria. A medida que avanzaban, la luna ascendió sobre las dunas. No era la luna roja que había murmurado profecías, ni la luna pálida que guiaba a los guardianes nocturnos. Era la tercera luna lunaris, la luna de los reflejos prohibidos. Su luz plateada caía sobre la arena, creando destellos que parecían ojos. Kaelis se detuvo de inmediato. No deberíamos caminar bajo lunaris. No, no, Shierion. Giró hacia él. ¿Qué viste? No es lo que veo, es lo que escucha. Lunaris no ilumina, vigila. En ese instante, la luz plateada se concentró en un punto frente a ellos. La arena se levantó, moldeándose con una precisión que ningún viento podría lograr. Y allí, con la forma de un cuerpo humano, pero sin rasgos, emergió una figura hecha de luz lunar. Arion sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué es eso? Kaelis susurró con voz tensa. Una sombra de Lunaris. Es un eco del futuro. Un observador enviado cuando el equilibrio se inclina demasiado o demasiado pronto. La figura no tenía boca, pero su voz se oyó dentro de sus mentes. Portador del sello, tu camino altera el tejido. La corona que duerme bajo el hielo ha sentido tu fuego. La llama ha despertado a lo que nunca debió recordar. Arion dio un paso al frente. No vine para destruir el equilibrio, sino para restaurarlo. La sombra inclinó la cabeza, como analizando cada matiz de sus palabras. El equilibrio no necesita salvación, necesita sacrificio. Anarion estrechó los ojos. ¿Mi sacrificio? No, aún no. El sacrificio que viene es más grande que tú y más antiguo que los dioses. 3 lunas giran, pero una de ellas ya ha empezado a fracturarse. Cuando el primer fragmento caiga, el monarca despertará y tú deberás decidir si te convertirás en su escudo o en su verdugo. Killis apretó el puño, reprimiendo un temblor. ¿Cuál luna caerá? La figura se volvió hacia él lentamente. La que más teme a tu fuego. Un brillo rojo se proyectó sobre la arena. Arion sintió como su pecho ardía. Respondiendo por sí mismo, la figura retrocedió, como si la luz del sello le quemara. Aún no estás completo, portador. El cuarto sello no ha tomado forma, pero ya canta en tu sombra. Y no eres el único que lo ha oído. La temperatura cayó, el viento se detuvo, y por primera vez, incluso Killis contuvo la respiración. La orden sangrante envió a su emisario. Él ya camina en tu dirección. No lo enfrentarás solo, si sobrevives a lo que viene antes. La figura se desmoronó sin ruido, como si se disolviera en polvo lunar. El silencio volvió, pesado, expectante. Arion miró al cielo. La tercera luna se había oscurecido en su borde inferior, como si un fragmento estuviera a punto de desprenderse. Killis habló sin apartar la vista del cielo. El tiempo se ha acelerado. No solo tenemos que alcanzar el cuarto sello, debemos hacerlo antes de que la luna caiga. Arion sintió como las llamas interiores respondían, cálidas, poderosas, pero aún incompletas. Entonces no perderemos ni un instante, dijo, y la arena bajo sus pies pareció iluminarse con un rastro rojo. La sombra que había observado se había ido, pero otra ya lo seguía. Y esta no venía del cielo. El amanecer
aún no había roto el horizonte cuando Arion y Kyllis alcanzaron las formaciones rocosas que marcaban la entrada al valle del eco viviente. El aire ahí era más denso, cargado de una vibración tenue, como si las piedras contuvieran recuerdos que trataban de liberarse. Cada sonido rebotaba con un segundo de retraso, deformado, como si Atravas, una más antigua, repitiera todo desde un lugar invisible. Arion avanzó con cautela. El fuego dentro de él respondía con una inquietud que nunca había sentido. «Algo nos sigue», dijo. Kyllis asintió, sin despegar la mano del bastón. «No es una sombra común». La sombra de Lunaris lo advirtió. «El emisario ya está aquí». Un latido profundo resonó entre las rocas. No un sonido ni un golpe en el aire, como si un corazón gigantesco hubiera despertado bajo la arena. Las piedras vibraron. Una bandada de criaturas nocturnas huyó agitadamente hacia el cielo. Arion cerró los ojos, sintiendo como el fuego interior se tensaba. «Está cerca». El valle respondió con un eco múltiple de su frase, repitiéndola en tonos cada vez más bajos, hasta que el sonido se volvió un susurro gutural. Y entonces, detrás de ellos, algo se movió. Kyllis giró rápidamente. «No corras para enfrentarlo. No conozco a un solo guardián que haya vuelto vivo después de encontrarse con un mensajero de la sangre». «No estoy corriendo», respondió Arion. «Él se está acercando a nosotros». Una grieta apareció en una de las paredes del valle. No provocó un derrumbe. Se abrió con precisión quirúrgica, como si algo la hubiera dividido desde dentro. De la oscuridad emergió una figura envuelta en un manto rojo tan oscuro que parecía absorber la luz. No caminaba. Flotaba a milímetros del suelo. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso pulido, con 3 líneas verticales marcadas en la frente. Las líneas ardían suavemente en tonos escarlata. El mensajero habló, pero su voz no salió de la boca. Rebotó en cada pared, multiplicándose en un coro distorsionado en portador. «Finalmente te encuentro». Arion levantó la barbilla. «Si vienes a detenerme, llegaste tarde». El mensajero inclinó lentamente la cabeza a Non. «Yo no detengo, yo anuncio, y tu existencia es un anuncio que no debía sonar jamás». Kyllis apretó el bastón. «¿Qué quiere la orden sangrante de él?» El mensajero giró su máscara hacia el maestro, y todas las sombras del valle se estiraron hacia Kyllis, como si quisieran aferrarse a sus pies. «El portador pertenece al monarca delfín en sus sellos. No son una bendición, son llaves. Y cuando la luna caiga, la 4ª llave debe abrir lo que duerme bajo la nieve eterna». Arion sintió un pulso de fuego atravesar su propio pecho. «No voy a abrir nada. Mi fuego no será usado por la orden». El mensajero extendió una mano. La luz del valle desapareció. Todo quedó sumido en un crepúsculo rojo, denso como sangre diluida. Las rocas se transformaron en espinas que colgaban del aire. El suelo parecía respirar. Arion sintió como el espacio alrededor se plegaba, atrapándolos en un círculo ritual que no había visto jamás. «No tienes elección. Naciste para el monarca». Arion dio un paso adelante. «¿Nací para elegir?» El fuego estalló alrededor de él en una onda expansiva, pero el mensajero no se movió. Levantó un dedo y la llama se extinguió instantáneamente, como si la hubieran arrojado a un vacío sin aire. Kyllis contuvo un grito. «Arion, cuidado, este no es un guerrero. No es un ancla. Puede alterar las leyes que sostienen la magia misma». El mensajero levantó ambos brazos. 3 anillos de sangre líquida aparecieron a su alrededor, girando en direcciones opuestas. 3 lunas giran. 3 sellos responden. Y tú, portador, tú llevas dentro el eco de la 4ª. Arion sintió un golpe en el pecho. No físico, más profundo, como si algo dentro de él hubiera sido llamado por la fuerza. «Muéstramelo». La voz del mensajero vibró con autoridad. Arion apretó los dientes
mientras un resplandor rojo surgía involuntariamente de su pecho. Kiles dio un paso atrás, horrorizado. «Arion, no lo dejes. Quiere forzar la manifestación». Pero las llamas no obedecían ya a Ryan. Se elevaban solas, formando un círculo perfecto sobre su cabeza. Los anillos del mensajero se acercaron, intentando sincronizarse con la luz del sello. «Sí, ahí está. El cuarto sello respira», Arion gritó, no por dolor, sino por el esfuerzo de contener algo que quería romperse desde dentro. Entonces, algo falló. Un estallido ocurrió, no hacia afuera, sino hacia adentro del mensajero. Su máscara se fracturó mostrando oscuridad líquida detrás. Imposible. El sello te resiste, incluso a ti mismo. Arion logró recuperar el control. Las llamas se replegaron violentamente. El mensajero retrocedió, debilitado. «Esto no termina aquí, portador. Enviaré al siguiente en él. No observará. Él cazará». Su cuerpo se disolvió en una lluvia de sangre evaporada. Antes de tocar el suelo, el silencio regresó. Kiles se acercó a Arion, que respiraba de manera irregular. «Sobreviviste, pero no lograste rechazarlo del todo». Él vio algo que no debió ver. Arion, aún temblando, respondió. «Y yo vi algo dentro de Elan. Un recuerdo, un fragmento de lo que despertará cuando la luna caiga». Kaelis lo miró con preocupación. «Entonces tenemos menos tiempo del que pensábamos». Arion asintió. La sombra que venía detrás del mensajero no era una advertencia, era una cuenta regresiva. El cielo sobre el valle de Lunaris se oscureció antes de que el sol apareciera. Una nube de polvo y escarcha se elevó desde las montañas lejanas, arrastrada por un viento que parecía tener conciencia propia. Arion se detuvo y levantó la mirada. La tercera luna brillaba con un resplandor rojo intenso, como si estuviera ardiendo desde dentro. Su luz bañaba la tierra en tonos de sangre y ceniza. Kiles se acercó a él con expresión grave. «El fragmento se está desprendiendo. Ya no es solo una señal, Arion. Es una caída, y cuando toque el suelo, su poder se liberará en la forma más pura». Arion sintió el fuego en su pecho responder, vibrando y creciendo, como si percibiera la proximidad del fragmento. «Entonces debemos llegar primero». Avanzaron hacia el corazón del valle. Cada paso era una lucha contra la gravedad alterada por la energía que emanaba desde lo alto. Las piedras bajo sus pies crujían, y cada sombra parecía alargarse hasta tocar sus tobillos. Cuando llegaron a un claro, la tierra tembló con un golpe seco. Una grieta se abrió en el centro del valle, y del cielo descendió un fragmento de luz roja pura. No era un meteorito normal. Parecía sólido y líquido a la vez, pulsando como un corazón que respiraba. Arion extendió las manos y la marca en su pecho ardió con intensidad. El fragmento reconoció su presencia. Una corriente invisible los unió a la fuerza que brotaba de él. Resonaba con el fragmento. «Espera», dijo Kiles. «No toques todavía. Su energía puede consumirnos si no estás preparado». Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió entre las rocas. Era la sombra de un guerrero antiguo, envuelto en armadura negra y ojos que ardían con fuego helado. La Orden Sangrante había enviado a otro emisario, uno con poder suficiente para tomar el fragmento por la fuerza. El aire se volvió pesado y vibrante con la presencia del enemigo. «Arion», dijo Kiles, «no solo luchas por el fragmento, luchas por tu vida y por lo que quedará de este mundo». Arion asintió. Su fuego interno rugió, envolviéndolo en una aura dorada que contrastaba con la luz roja del fragmento. «No permitiré que lo usen para destruirlo todo». El guerrero avanzó con velocidad imposible. Cada golpe que daba parecía abrir grietas en el aire, y la tierra bajo sus pies temblaba. Arion se lanzó hacia él, y la colisión de sus fuerzas creó una explosión de luz y sombra
que iluminó todo el valle. El fragmento comenzó a caer más rápido, como si respondiera a la violencia de la batalla. Aerion gritó y extendió sus manos hacia él. Su fuego interno y la energía del fragmento se tocaron y entrelazaron. Un calor cegador llenó el aire. La luz se expandió como un amanecer forzado. El guerrero intentó interponerse, pero la fuerza que emanaba del fragmento y de Aerion lo empujó hacia atrás, levantando una ráfaga que desintegró la escarcha alrededor de él. Finalmente, el fragmento descendió y tocó el suelo. No explotó ni desapareció. En cambio, se integró con la marca en el pecho de Aerion. La chispa dentro de él se amplió, extendiéndose por todo su cuerpo y dejando un rastro de luz que atravesaba la oscuridad del valle. Kaelis se arrodilló, exhausto pero maravillado. Has logrado contenerlo. Poro. Aerion respiró profundamente, sintiendo como el fragmento había cambiado algo dentro de él. Su poder creció, pero con él, una responsabilidad nueva. Algo se movía en las sombras más allá del valle. No habían ganado Han Solo, habían comenzado a enfrentar la verdadera prueba. La tercera luna, sobre ellos, brillaba con un rojo más intenso, y Aerion comprendió que la caída del fragmento no era el final, sino solo el comienzo de lo que vendría. La guerra por el monarca y los sellos apenas estaba despertando. El amanecer se tiñó de gris sobre las planicies del norte, donde las antiguas piedras de los monumentos olvidados se alzaban como centinelas petrificados. Aerion avanzaba con pasos medidos, consciente de que el fragmento en su pecho había cambiado todo su ser. Cada latido resonaba con poder, y con cada latido sentía los ecos de la tercera luna extendiéndose por el mundo, como si las fuerzas que observaban estuvieran empezando a movilizarse. Kilis caminaba a su lado, vigilando los límites del horizonte. La Orden Sangrante no descansará. Ellos han comenzado a movilizar a los Eternos. Su voz era grave. Criaturas que ninguna espada puede vencer, y que solo responden a los sellos y a la voluntad del monarca. Aerion apretó el puño, y un destello de luz roja recorrió su brazo. Entonces, no podemos esperar. Cada hora que pasa, más de ellos despiertan. Al otro lado de la planicie, un temblor recorrió la tierra. No era un temblor común, era un pulso, como el paso de un ejército que no respiraba. La bruma matutina comenzó a moverse con vida propia. Formas emergieron lentamente de la niebla, de gigantes que parecían tallados en roca viva y recubiertos de sombras heladas. Sus ojos brillaban con un fuego gélido, y sus pisadas retumbaban como truenos que nadie podía ignorar. Son los Eternos, susurró Kaelis. Su marcha no es solo para atacar, sino para reclamar. Cada uno de ellos trae consigo la memoria de los antiguos dioses y el deseo de un mundo que solo ellos entienden. Aerion respiró hondo. La luz del fragmento respondió, envolviéndolo en una aura que le permitió resistir la impresión que los Eternos producían sobre los mortales. La planicie parecía encogerse bajo su mirada, y cada gigante que avanzaba parecía medirlo, evaluarlo, como si supiera que en su interior residía algo que no podían tocar. Uno de los Eternos se adelantó. Era más alto y más imponente que los demás. Su voz se oyó sin palabras, como un eco que atravesaba el aire y la tierra. El portador ha sido encontrado. Él lleva la chispa que desafía a los sellos. Kilis murmuró. No debemos enfrentarlos en batalla abierta. No podemos ganar así. Aerion miró hacia el horizonte. Sus llamas internas comenzaron a bailar con fuerza, proyectando destellos que parecían contener todo el calor del sol. Entonces, debemos usar lo que tenemos. La luz del fragmento puede ser nuestra guía y nuestra barrera. Un golpe seco resonó en la planicie. Un Eterno cayó de rodillas, cubierto por un haz de fuego que surgió de las manos de Aerion. El fragmento reaccionaba instintivamente, como si reconociera la amenaza
y supiera cómo actuar antes de que él mismo pensara. Cada eterno que caía era absorbido parcialmente por la luz que emanaba de su pecho, dejando solo sombras fragmentadas que regresaban lentamente al horizonte. Kiles se acercó rápidamente. Estás usando más de lo que tu cuerpo puede soportar. Si no controlas el flujo, el fragmento podría consumirlo todo, incluso tu alma. Arión negó con la cabeza. No puedo detenerme ahora. Cada segundo que vacilo, otro de ellos se acerca. La marcha de los eternos continuaba. No sei etingen, no vacilaban. Pero algo había cambiado. A los que antes avanzaban con indiferencia, ahora dudaban, como si la chispa del fragmento reconociera su autoridad. Arión comprendió que no se trataba solo de fuerza, sino de voluntad. Su poder no era el único que importaba, era la determinación de no ceder ante el monarca ni ante los sellos lo que marcaba la diferencia. El sol se elevó lentamente y por primera vez desde el comienzo de su viaje, Arión vio que los eternos comenzaban a retroceder, no por miedo, sino por respeto. Una lección había sido impartida. Incluso los más antiguos podían sentir la fuerza de una chispa nacida para desafiar a los dioses. Kiles respiró con alivio. Has logrado contenerlos, Po, pero la verdadera prueba aún no ha llegado. La Orden Sangrante enviará algo más fuerte, algo que no puede ser enfrentado solo con luz. Herion apretó los dientes, la marca en su pecho ardiendo con un resplandor más intenso que nunca. Entonces, estaremos listos. La marcha puede continuar, pero nosotros también. Y mientras los eternos se retiraban lentamente hacia las sombras de la planicie, Arión comprendió que la guerra por el monarca y los sellos apenas comenzaba y que la luz que llevaba dentro sería tanto su escudo como su destino. El viento que venía del norte traía la sal del hielo y un rumor que se arrastraba como una lengua negra entre las casas de Barreserón. Regresó al poblado con la corona envuelta en cuero, la sombra de lo que había visto todavía clavada en los párpados. La plaza, sin embargo, no ofreció el alivio que esperaba. Los aldeanos no celebraban, no rezaban, no curaban las heridas. Se agrupaban en círculos cerrados, con los rostros ensombrecidos por la anticipación de algo que no sabían nombrar. Su madre lo miró con ojos exhaustos pero aguerridos, sus manos temblorosas querían creer que la presencia en su hijo era salvación o la condena. Ambas posibilidades oscilaban en su mirada. «Hay voces», murmuró la anciana Varka en cuanto lo vio. Sus labios habían sido memoria de advertencias toda su vida. Voces de aquellos que cayeron en la edad helada. Susurros que no debían pronunciarse. Serón apretó la corona contra su pecho como si fuera una tabla de salvación. «¿Qué dicen?», preguntó sin rodeos. Varka negó con la cabeza. «No hablan en palabras simples. Es una marea de recuerdos. Los caídos recuerdan su nombre y exigen restitución. Dicen que el sello sangraba ya antes de ti, que alguien lo traicionó». Una punzada helada cruzó la espalda de Serón. Aquel alguien se clavó en su memoria como una cuchilla. Borealis había hablado de recuerdos. Ahora los caídos murmuraban traición. Al caer la noche, la aldea reunió a los más viejos alrededor del fuego común. Las sombras que proyectaba la llama se alargaban y contradecían la lógica, como si la propia luz se negara a revelar toda la verdad. Un anciano, cuyo nombre se había perdido entre generaciones, se levantó con esfuerzo. Sus dedos temblorosos señalaron hacia la corona. «La corona tiene oído», dijo con voz rasposa. «Escucha a los muertos y recoge su furia, pero también guarda verdades enterradas que la carne teme oír». Serón sintió la corona reaccionar. Un murmullo sordo, más antiguo que Varer, brotó de la madera y el hielo entrelazados. Sus ojos se nublaron y por un instante vio figuras marchar en una estepa blanca, portando enseñas que nadie en la aldea recordaba con claridad. «¿Qué quieren?»,
preguntó él, porque no podía callar. Que se nombre la verdad, contestó Barca. Que se pronuncie el nombre de quien dejó el sello fracturado. Que se repare la deuda con los caídos a la palabra. Deuda se clavó en Cerón con más fuerza que el frío. Si había una deuda antigua, entonces la corona no era solo poder, era reclamación. Y las reclamaciones venían con precio. Esa misma noche, cuando la luna alta escudriñaba la aldea con un brillo despiadado, un caminante llegó desde los bordes del bosque. Venía cubierto por pieles que olían a niebla y polvo de antigua escarcha. Sus ojos, sin embargo, no eran de aquí. Tenían la ternura helada de las cosas que habían visto demasiado. Soy un errante, dijo, inclinando la cabeza. Llego en nombre de los caídos. He venido a susurrar lo que nadie quiere recordar. Los hombres de Vaare pusieron mano a las lanzas. Su madre lo empujó hacia atrás, con miedo y orgullo trenzados. No queremos oyentes, escupió Orek. Nos basta con la vida que tenemos. Pero el errante sonrió sin humor. La vida que tenéis fue comprada con nombres olvidados, y los muertos, aquí son muchos. Al retirarse la niebla de su capa, los viejos reconocieron símbolos a marcas de guardianes, runas que hablaban de batallas cuando la nieve aún era joven. Los caídos habían sido muchos. Susurros y juramentos rotos, promesas de sangre que ahora pedían compensación. Esa noche Cerón se ató la corona al cuello con un cordón de cuero, no como gobernante, sino como penitente. La corona no le dio instrucciones, solo un eco en una voz como hielo roto. Nombra al Liberal Selan. La primera visión vino sin aviso. Vio un campamento en ruinas, miles de estandartes caídos, guerreros con el pecho horadado por lanzamiento de sacramentos. Vio a un hombre que alzó su espada para jurar algo que traicionó al amanecer. Y vio, en el mismo instante, la cara del traidor a no un extranjero, sino un antepasado de uno de los fundadores de Vaar. Seiren vomitó en la nieve. Su madre corrió a su lado, pero no porque temiera por su vida. Temía por lo que Seren ahora llevaba dentro a memoria ajena que podía prender el pueblo. Debemos decir la verdad, dijo Barca, con la firmeza de quien ha visto demasiadas estaciones. Si la corona se alimenta de secretas culpas, el silencio será el combustible que incendiará todo. Decidieron entonces convocar la Asamblea del Hielo, reuniendo a todas las aldeas cercanas, no por orgullo ni por victoria, por obligación, por limpiar el nombre de los muertos y aliviar el reclamo que se clavaba en el metal antiguo. A la mañana siguiente, la nieve olía a hierro. Las carrozas llegaron con ancianos, con representantes que traían monedas oxidadas y reliquias rotas. Entre ellos apareció una mujer de ojos escarpados y voz carrasposa. Se hizo llamar Maestra Isel, heredera de los señores del norte, que una vez pactaron con Borealas. Su presencia acalló la plaza. No hablaré en vano, anunció. El pacto fue roto cuando la corona fue dividida. Los caídos no piden venganza, piden restitución. Y la restitución exige aquello que no puede devolverse en oro. La asamblea se tensó. Alguien gritó que no podían pagar lo que las sombras pedían. Otros atisbaron entre dientes nombres de familias cuyos ancestros habían tomado parte en una empresa antigua, una expedición que prometió salvar aldeas a cambio de juramentos. La maestra Isel clavó la mirada en Seiren. El sello fue roto por manos humanas, no divinas. Alguien forzó el hielo con engaño y se llevó lo que no debía. Los caídos murieron por ello. Sí, Querepaz, debéis nombrar, debéis exhumar la memoria y enfrentar la sangre. La sangre en el peso de la palabra recorrió la plaza como un vendaval. Si los nombres eran pronunciados, si se desenterraban los hechos, la verdad podría liberar a los muertos. Pero la verdad también destaparía traiciones que dejarían a familias rotas y a un pueblo dividido. Cerón supo en ese silencio que la decisión no podía ser ajena. Nadie, fuera de su propio pecho,
podría soportar la corona y hablar con la voz de los caídos. Era su deber, porque la corona lo había elegido y porque su madre había arriesgado todo para ocultar un niño que no pertenecía al hielo. Al caer la tarde, la asamblea se disolvió sin acuerdo. La maestra Isel se marchó con una advertencia. Cuando los muertos susurren, los vivos deben responder con actos, no promesas. Serón se quedó, mirando las huellas en la nieve, los rostros de quienes lo habían visto crecer, y ahora lo miraban como si fuera un presagio. Sabía lo que había de hacer, sabía que nombrar sería abrir heridas, pero también sabía que el silencio solo alimentaría la tormenta. Esa noche, ante la hoguera, Serón pronunció el primer nombre, lo dijo despacio, como quien nombra un mal necesario, y el aire tembló. Un viento helado los rodeó, pero no causó daño. Fue como una aceptación, como si algo en lo profundo del hielo exhalara por fin. El susurro de los caídos se hizo menos confuso. Un coro, todavía áspero, comenzó a formar una canción. Decía nombres y lugares, y pedía restitución en términos que la carne humana apenas podía comprender. Serón cerró los ojos y dejó que la canción lo atravesara. Sabía que cada nombre sería una chispa, pero también un alivio. Sabía además que la orden tenía oídos. Había despertado emisarios que no permanecerían indiferentes. Había empezado a pagar una deuda que podría salvarlos o arruinarlos a todos. Cuando la última nota se desvaneció, el cielo sobre Var brilló con una calma engañosa. Paró la corona, pesada contra su pecho, vibró con el eco de palabras que aún no había pronunciado. Los caídos ya no susurraban en fragmentos, hablaban claros, marcando la senda que Serón debía seguir en entierros, juicios, restituciones y, si era menester, castigos. Y en algún lugar más allá de la ventisca, el otro heredero, Kelrath, oyó el susurro y sonrió. La guerra por la corona no sería solo por poder, sería por memoria, por justicia, por sangre. La noche cerró sus fauces sobre Var. El susurro de los caídos continuó. Y Serón, con la corona latiendo como un corazón ajeno, se levantó para cumplir la primera parte de su juramento a nombrar la verdad, aunque costara todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no pertenecía a ningún invierno conocido. No había viento, no había crujido de ramas, no había vida moviéndose entre las casas de madera. Era un silencio que oprimía los pulmones, como si la propia nieve aguardara un veredicto. Serón sintió la vibración de la corona contra su pecho, incluso antes de abrir los ojos. Los caídos no dormían. Sus voces, antes rotas y fragmentadas, ahora formaban un murmullo continuo que presionaba su mente con urgencia. Cuando salió a la plaza, la asamblea del hielo ya lo esperaba. Los representantes de las aldeas cercanas se encontraban alineados, formando un medio círculo, sus capas agitándose ligeramente, aunque no había brisa alguna. Era como si el frío respirara alrededor de ellos. En el centro, Maestra Isel permanecía inmóvil, su bastón hundido en la nieve. Ha llegado el día, anunció Isel con voz áspera. El juicio no se puede retrasar más. En las voces que cargas han despertado un eco antiguo. Los caídos reclaman balance, y la nieve será testigo. Serén avanzó hasta situarse frente a la multitud. Podía sentir cómo sus palabras se acumulaban en la garganta, como si la corona misma eligiera cuáles serían pronunciadas. No estaba seguro de si hablaba como él mismo, o como portavoz de aquellos que habían muerto en la tormenta ancestral. He escuchado sus nombres, dijo, y he visto sus finales. La traición no pertenece a un solo linaje, sino a muchos. Todos compartimos la deuda. La ruptura del sello no fue obra de una sola mano, sino del miedo, de la desesperación,
de la ambición que aún vive entre nosotros. El murmullo se convirtió en un crujido. Hombres y mujeres intercambiaron miradas duras. Nadie quería escuchar que su sangre pudiera estar manchada por decisiones tomadas generaciones atrás. Entonces, la tierra tembló. Una grieta se abrió a pocos pasos de la asamblea, escupiendo un vapor helado que se elevó en espiral. De ese vapor surgió la silueta de un guerrero antiguo, su cuerpo translúcido, sostenido por la voluntad de cientos de voces. Sus ojos, vacíos, se clavaron en Seiren. Nombra, ordenaron los caídos en un solo susurro que resonó como hielo derritiéndose de golpe. Serón apretó los dientes. Sentía como los recuerdos ajenos intentaban desgarrar su alma para salir, pero se mantuvo firme. Alzó la vista hacia la asamblea. Eldrun Theric pronunció con voz clara. Un aliento colectivo se escapó de todos los presentes. Eldrun era antepasado de una de las familias más respetadas del valle. La propia Isel alzó una ceja, sorprendida por la revelación. La figura espectral se giró hacia la familia Theric. Susurros antiguos se alzaron, llenos de tristeza y furia. Su traición no fue cobardía, continuó Serón. Fue desesperación. Les prometieron protección divina a cambio de dividir la corona. Fue engañado Anne, pero la sangre se derramó por ello. La líder de los Theric, una mujer alta llamada Moira, avanzó con pasos decididos. Si mi linaje debe responder, lo hará, declaró, golpeando su lanza en el suelo. No huimos de nuestra verdad. El espectro se inclinó hacia ella, como reconociendo la aceptación. La grieta de la que había emergido comenzó a cerrarse lentamente. Una parte de la deuda había sido pagada, pero los caídos no se desvanecieron. Surgieron dos nuevas figuras, una más grande que la otra. En sus formas quebradas había signos de batalla, runas erosionadas por el tiempo y heridas que la muerte no había cerrado del todo. No basta, susurraron en el hielo, recuerda. La sangre aún grita, maestra. Isel apretó el bastón. Serón, ¿cuántos nombres quedan? Él sintió un peso insoportable dentro del pecho, como si la respuesta fuera una piedra encajada en sus costillas. Muchos, dijo, pero no todos deben ser juzgados por igual. Algunos actuaron bajo juramentos malditos a otros, bajo órdenes de fuerzas que no pudieron comprender. La asamblea comenzó a dividirse. Algunos pedían justicia inmediata. Querían que cada nombre fuera revelado y castigado sin piedad. Otros defendían la necesidad de examinar cada historia con cuidado. El caos se apoderó de la plaza. Fue entonces cuando la nieve comenzó a caer. No era nieve normal. Eran copos oscuros, pesados, que al tocar el suelo producían un sonido semejante al latido de un corazón. Cada copo llevaba consigo una voz, un susurro, un fragmento de memoria. Pronto todos quedaron rodeados por ecos de batalla, gritos de agonía y promesas rotas. Serón sintió que la corona ardía contra su piel. El juicio no debe dividirnos, gritó por encima del clamor. Su propósito no es castigar, sino restaurar lo que se rompió. Si permitimos que el miedo nos enfrente, cometeremos el mismo error que nuestros antepasados. Por un momento, el silencio volvió. La nieve negra dejó de caer. Los espectros esperaron. Serón dio un paso adelante usando la corona. Yo asumiré los nombres que falten. Yo llevaré la carga. No pediré a las familias pagar con sangre por pecados que no fueron suyos. Si los caídos buscan restitución, la encontrarán en mi Anún. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos lo miraron con respeto, otros con horror. Maestra Isel entrecerró los ojos. Eso te destruirá. La memoria de los muertos forja y rompe por igual. Ningún mortal puede cargar tanto dolor. No soy solo mortal, respondió Serón, con una calma que no era del todo suya. A la corona me eligió. Los caídos, por primera vez, guardaron silencio absoluto. Luego, una sola voz habló desde la grieta del hielo.
Aceptamos, si puedes soportarlo. La figura espectral extendió una mano hecha de escarcha fracturada. Cerrón extendió la suya. Las voces lo golpearon como una tormenta sin forma. Vio 100 muertes, 100 promesas quebradas, 100 traiciones. Vio la guerra que dividió la corona en fragmentos. Vio a Borealas encadenado, luchando contra un destino que lo arrastraba hacia el sueño eterno. Vio al segundo heredero, Kelrath, caminando entre sombras más antiguas que la luz. Y cuando todo cesó, Cerrón cayó de rodillas, pero no se quebró. Se levantó lentamente, con la nieve negra disipándose a su alrededor. El juicio de la nieve ha comenzado, dijo, con una voz que ya no pertenecía solo a él, y no terminará hasta que todos los pactos sean restaurados. Los espectros asintieron. La grieta se cerró. La asamblea guardó silencio. Y en algún lugar lejano, Kelrath sintió un estremecimiento. El heredero de la corona había dado el primer paso hacia un destino que lo pondría frente a dioses muertos. La noche descendió sobre Bahar con una espesura extraña, como si el cielo hubiera inhalado profundamente y ahora contuviera la respiración. Ninguna estrella atravesaba el velo oscuro. Las antorchas ardían más bajas de lo normal, como si temieran competir con un poder que ya no pertenecía a los vivos. Cerrón despertó sobresaltado. Las voces de los caídos ya no eran un murmullo. Eran Unreal, un torrente que recorría su mente con memorias que no le pertenecían, pero que ahora debía sostener. Cuando se incorporó, la corona brilló con un resplandor tenue, pulsante, como un corazón helado. Al salir de la cabaña de madera, encontró a Maestra Ysel esperándolo bajo un árbol seco, su sombra quebrada por la luz de la luna oculta. «Has cambiado», dijo ella, «no solo por dentro. El hielo te reconoce». Sairen no respondió. Tenía la sensación de que si pronunciaba una palabra, los recuerdos de los caídos hablarían a través de él sin permiso. Pero Ysel no necesitaba explicación. Se acercó y tomó su mano. Al hacerlo, frunció levemente el ceño. «Tu piel», susurró, «la marca ha comenzado». Sairen bajó la vista. Sobre su antebrazo, extendiéndose como raíces de escarcha viva, había líneas blancas que brillaban débilmente. No era doloroso, era antiguo, como si algo despertara bajo la piel. «La marca del último invierno», murmuró Ysel. «Solo la he visto una vez. En los escritos más antiguos. Significa que el portador no solo carga memoria, carga destino». Cerrón sintió el peso de sus palabras en destino. No había escapatoria en esa palabra. Antes de que pudiera responder, la nieve comenzó a levantarse en pequeños torbellinos alrededor de ellos. No por viento, por presencia. Los caídos se alzaron. Sombras heladas emergieron de la tierra formando figuraos, incompletos rostros sin rasgos definidos y manos extendidas hacia él. En cada una susurraba fragmentos. «Recuerda, cumple. El último invierno. El pacto roto». Ysel dio un paso atrás, aunque su rostro no mostraba miedo. «No han venido por sangre, han venido por guía». Cerrón cerró los ojos y dejó que una parte de él, la que ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos, se elevara para escuchar. De pronto, todo el ruido se convirtió en una sola frase, repetida por todas las voces. «El último invierno se acerca. Solo el portador puede detenerlo, o liberarlo aún». Un estremecimiento recorrió a Cerrón. «¿Liberarlo? ¿Qué significa eso?» Pero los caídos no respondieron. Se desvanecieron como humo congelado. Ysel apoyó su bastón en la nieve. «Cada invierno trae muerte, pero el último invierno es el fin de todo calor, toda memoria, toda sangre. Una noche perpetua, una corona que ya no sería símbolo, sino prisión». Cerrón apretó la mandíbula. «Entonces lo impediremos». Ysel lo observó con una mezcla de respeto y preocupación. «No basta con la voluntad.
Debes comprender que lo desencadenó. El sello roto, susurró Serón. La traición. No solo eso, corrigió Isel. Hey, algo que la corona aún no te muestra. Algo que Borealis guardó incluso de los caídos. Serón levantó la vista, sintiendo el frío clavarse como agujas en su espalda. ¿Dónde encuentro esa verdad? Isel señaló hacia el horizonte, donde montañas negras se alzaban como dientes de un dios antiguo. En la forja de hielo profundo, el lugar donde la corona fue creada. Ningún mortal ha entrado y vuelto cuerdo, pero es allí donde están las respuestas. Serón sintió como la marca en su brazo palpitaba, alineándose con aquella dirección como un imán con su destino. Pero antes de partir, algo irrumpió en la plaza. Un sonido, un rugido, que no pertenecía a ningún animal de este mundo. Las puertas del norte se abrieron de golpe, un huracán de sombras entró, y con él, una figura cubierta por una armadura negra que brillaba como obsidiana hambrienta. Sus ojos ardían con un fuego que no era humano en Kelrath, el otro heredero, el hijo que Borealis había perdido a la oscuridad. Los aldeanos retrocedieron con miedo. Isel levantó su bastón, pero Kelrath ni siquiera la miró. Su atención era exclusivamente para Serón. La marca te eligió, dijo con voz profunda, distorsionada por fuerzas que no pertenecían a este mundo, pero no te pertenece. A la corona debe unirse, y yo completaré lo que mi linaje empezó. Serón sintió la reacción inmediata de la corona, un rechazo y un temor, como si el metal pudiera recordar. No lo permitiré, respondió Serón. Kelrath sonrió, una sonrisa fría como un filo. No puedes impedirlo. Somos dos partes de un mismo destino. Uno traerá el invierno eterno, el otro lo gobernará. La única pregunta es, ¿cuál de los dos estás destinado a ser? Serón levantó la corona, la marca brillando intensamente sobre su piel. No seré instrumento de oscuridad. Kelrath dio un paso adelante. Cada paso suyo hacía que la nieve se ennegreciera. No te he pedido elección. Entonces alzó su arma en una lanza formada de sombras condensadas, vibrando con energía primordial. Los caídos, incluso en su forma espectral, retrocedieron. Serón sintió la tormenta crecer dentro de él. La marca palpitaban, las voces gritaban, la nieve temblaba. El último invierno ya no era un presagio, era un comienzo. Kelrath lanzó el primer ataque, y el destino de ambos herederos comenzó a escribirse en hielo y sangre. La tempestad había quedado atrás, pero su eco resonaba todavía en los huesos de los guerreros. El portador caminaba al frente con el cuerpo iluminado por un fulgor azul que no provenía ni del fuego ni de la luna, sino de algo más antiguo, algo que dormía bajo la corteza del mundo desde antes de que existieran. Los dioses que ahora se disputaban su destino. A su alrededor, el aire se hacía más denso, casi sólido, como si cada aliento contuviera fragmentos de invierno comprimido. A medida que avanzaban, el calor abandonaba el suelo. La nieve apareció primero como un velo tímido, luego como un manto creciente que cubría toda la extensión. Los árboles, ennegrecidos por el viento helado, crujían bajo el peso de la escarcha. La montaña se alzó frente a ellos como una muralla viva, una fortaleza natural de hielo antiguo, más alto que cualquier templo y más silencioso que cualquier tumba. Era Helkerien, la forja del hielo profundo, un lugar anterior al lenguaje, a los pactos divinos, a la memoria misma del cosmos. Aquí nació el primer metal, susurró Literra, con la voz quebrada por un temor que no confesaba desde su infancia. Aquí se templaron las primeras coronas, y aquí murieron los primeros reyes. El portador no respondió. El pulso de su pecho golpeaba con más fuerza,
como si la llama sagrada intentara despertar algo dormido entre los glaciares. Cada latido hacía que un rastro de luz se extendiera por sus venas, y el hielo, en respuesta, vibrara con una nota grave, casi imperceptible. No era solo magia, era reconocimiento, era un llamado. Al cruzar los portones naturales del Carrion, dos pilares ciclópeos de cristal congelado, el viento desapareció. Un silencio absoluto dominaba la caverna, tan profundo que parecía absorber la luz. Las paredes brillaban con reflejos turquesa, pero ninguna superficie era uniforme. Todas estaban marcadas por cicatrices antiguas, runas olvidadas y huellas de guerras que habían ocurrido antes de que la historia comenzara a escribirse. En el centro se encontraba la forja. No era una estructura, ni un altar, ni una máquina. Era un corazón, un núcleo palpitante de hielo vivo, del tamaño de una torre, que latía con una luz azul plateada. Cada pulsación enviaba ondas que recorrían el suelo, el techo y las paredes, como si toda la montaña respirara. En su superficie, figuras humanas parecían apresadas, como sombras congeladas en plena agonía o sufrimiento. Guerreros, reyes, sacerdotisas, víctimas de algún antiguo pacto. La forja no da nada sin tomar algo a cambio, advirtió Theros, con una gravedad solemne. Lo que aquí se crea, aquí se paga. El portador avanzó hasta que sintió el frío perforarle la piel. La llama dentro de su pecho reaccionó con un estallido repentino, envolviéndolo en calor. La montaña respondió con un temblor, y la luz del corazón de hielo se intensificó, como si reconociera la presencia de su opuesto natural. El equilibrio está roto, dijo una voz profunda, resonante, imposible de identificar como humana o divina. La forja había hablado. El hielo empezó a moverse. Las sombras atrapadas en su interior se retorcieron por un instante, liberando ecos de gritos antiguos. La caverna entera vibró. Entonces, lentamente, una figura emergió del núcleo en un gigante de hielo, de rostro tallado en facciones severas, con ojos como dos lunas congeladas. Era un guardián, uno de los primeros seres nacidos del cruce entre el invierno primordial y la voluntad de los dioses. Portador de la llama, hijo del fuego y de la noche, tronó el gigante. ¿Por qué vienes a romper el sueño de Helkerian? El portador no retrocedió. La luz en su pecho ardió con intensidad, proyectando sombras danzantes en la caverna. Vengo a forjar lo que podrá poner fin a la guerra de las tres lunas, respondió. Vengo a reclamar el acero que los dioses nunca quisieron que existiera. El guardián inclinó la cabeza como si evaluara el peso de sus palabras. Muchos han venido con ese deseo. Ninguno regresó. El portador levantó la mano. Una llama blanca, pura, surgió en su palma. Por primera vez, el guardián retrocedió un paso. El fuego no lo hería, pero lo hacía recordar. Esa luz, murmuró. Esa es la llama del primero que nos encadenó. El portador la sostuvo firme. Es lo único que los detendrá. Un silencio denso siguió. Luego, el guardián levantó su brazo y golpeó el suelo con una fuerza que fracturó la caverna. Un puente de hielo se abrió, revelando un abismo brillante con luz azul. En el fondo reposaba un yunque colosal, hecho de una roca negra desconocida, rodeado de brasas eternas que ardían sin calor. Si deseas forjar algo aquí, dijo el guardián, deberás pagar con recuerdos, con parte de tu destino, con algo que no puedas recuperar jamás. El portador descendió por el puente. Cada paso era una decisión irreversible. A su alrededor, la luz del abismo vibraba con murmullos en voces antiguas que hablaban lenguas muertas. Advertencias, profecías rotas. ¿Qué quieres crear?, preguntó el guardián desde lo alto. El portador depositó sus manos sobre el yunque. La llama en su pecho estalló en un canto sagrado. Un arma, dijo, que pueda cortar no solo carne, sino destino.
que pueda poner fin al ciclo, que pueda evitar que los dioses destruyan lo que juraron proteger. El hielo alrededor del yunque empezó a derretirse. Una columna de luz descendió desde la cima de la montaña, envolviendo al portador en un resplandor inhumano. Su mente ardió. Vio sus recuerdos ardiendo como pergaminos. Vio su infancia dividirse. Vio desaparecer el rostro de alguien querido, como si nunca hubiera existido. Ese era el precio. Cuando el resplandor cesó, una hoja oscura, fría y silenciosa reposaba sobre el yunque. Su filo era tan fino que cortaba la luz misma. El portador extendió la mano aún. La hoja lo nombró. La forja del hielo profundo había hablado, y la guerra acababa de cambiar para siempre. El ascenso hacia la cima del mundo no se midió en pasos, sino en sacrificios. Tras abandonar la forja del hielo profundo, el portador sintió que algo dentro de su pecho había sido arrancado para siempre. Cada recuerdo perdido, cada rostro borrado dejaba un silencio doloroso en su alma. Pero la hoja recién nacida, la hoja del fin, vibraba en su mano como si intentara llenar ese vacío con un propósito más grande que cualquier vida individual. El firmamento estaba cubierto por las 3 lunas, alineadas por primera vez en milenios. Su brillo combinaba tonos de plata, sangre y sombra, formando un sendero luminoso que guiaba su camino hacia el trono de los dioses caídos, en la cúspide de la cordillera eterna. A cada paso, el aire se hacía más denso, más pesado, como si el propio cielo se negara a permitir su avance. «La montaña sabe lo que llevas», susurró Lythera tratando de alcanzar su ritmo. Ella recuerda la última vez que un mortal intentó desafiar a un dios. El portador no respondió. Era consciente de las miradas de sus compañeros, de su mezcla de temor y esperanza. Sin embargo, algo en él se había vuelto inalcanzable, como si la forja no solo hubiera moldeado un arma, sino también un destino que ninguna compañía podía compartir del todo. Al alcanzar el borde del precipicio que marcaba la entrada del trono, el grupo se detuvo. La estructura era inmensa, construida no por manos mortales, sino por un cataclismo. Una plataforma circular de piedra negra flotaba sobre un vacío sin fin, sostenida por columnas fracturadas que parecían haber sido arrancadas de dimensiones diferentes. En su centro, un trono hecho de fragmentos de estrellas rotas aguardaba, irradiando un resplandor opaco. Sobre él, una figura aguardaba. Sus alas, hechas de sombras líquidas, se abrían como un eclipse. Su piel tenía el brillo de un metal celestial corroído por el tiempo, y sus ojos, 2 abismos en llamas, observaban a los recién llegados con la calma implacable de quien ha visto el surgir y la muerte de mundos. Era Asterion, el primer caído hijo de la creación y su primera traición. «Así que el portador finalmente ha llegado», dijo, su voz atravesando la montaña como un trueno sepultado. Tantas eras esperando este momento, tantas profecías, cortadas, reescritas, negadas. El portador avanzó un paso. Blandiendo la hoja del fin, la hoja absorbió la luz de las 3 lunas, dejando su entorno momentáneamente sin brillo. «No vengo a cumplir tus profecías», declaró. «Vengo a terminar la guerra que ustedes empezaron». Asterion sonrió, una mueca que no pertenecía a ningún ser destinado a existir. «¿Tú, un mortal recién nacido del fuego y de la sombra?» El caído se levantó del trono, y su sola presencia hizo temblar la plataforma. «No entiendes lo que cargas. Esa hoja no es una salvación. ¡Es un juicio!». El portador apretó la empuñadura. «Entonces, deja que el juicio comience». El viento dejó de soplar. El cielo dejó de vibrar. Incluso las 3 lunas parecieron contener su luz. La batalla inició con un destello que partió la cumbre. Asterion extendió sus alas, liberando una onda que lanzó a los compañeros del portador al borde del abismo. Sin embargo, él resistió, anclado en un poder que no era suyo,
sino del legado que llevaba en la sangre. La hoja del fin trazó un arco que cortó la sombra misma del caído. Por un instante, Asterion retrocedió, sorprendido. Entonces es cierto, musitó. La forja aceptó tu sacrificio. Asterion respondió con un golpe que rompió el suelo, creando fisuras que parecían devorar la realidad. Cada impacto contenía siglos de odio, de dolor, de abandono divino. Los dioses no entienden el peso del sacrificio, gruñó Asterion, su voz estallando en un eco múltiple. Ellos solo toman. Yo fui su primer traición. ¿Y tú? Tú serás su último error. El portador, jadeando, levantó la hoja una vez más en la luz interior que lo guiaba, parpadeaba. La pérdida de sus recuerdos era un peso que lo debilitaba, pero también un fuego nuevo ardía dentro de Elan. La determinación de no permitir que la historia se repitiera. La hoja del fin brilló con un resplandor oscuro cuando él reunió toda su fuerza, toda su esencia, todo lo que quedaba de él. Esta guerra termina hoy, dijo. Asterion se lanzó hacia adelante, un torbellino de sombra y fuego negro. El choque final iluminó el cielo con una explosión que rasgó las nubes. El trono tembló, las columnas se derrumbaron, las 3 lunas temblaron en su alineación, y en medio de la destrucción, un silencio absoluto cayó. Una figura emergió entre el polvo y los fragmentos. Era el portador, de rodillas, sosteniendo la hoja del fin que ahora ardía con un resplandor frágil, casi moribundo. Frente a él, el cuerpo de Asterion se desvanecía como cenizas hechas de estrellas. ¿Por qué?, preguntó el caído en su último susurro. ¿Por qué arriesgar tanto por un mundo que olvidará tu nombre? El portador levantó la vista, sus ojos vacíos de lo que había sido y llenos de lo que debía ser, reflejaron la luz de las 3 lunas. Porque alguien debe recordar que incluso los dioses pueden caer, respondió. Asterion se disolvió completamente. El trono quedó vacío. Las 3 lunas se separaron de su alineación, como si exhalaran después de una eternidad contenida. La cordillera dejó de temblar. La guerra, por primera vez en siglos, se silenció, pero mientras el portador se levantaba, tambaleante, comprendió que había ganado algo más peligroso que cualquier victoria. Había ganado el derecho de ocupar el trono de los dioses caídos. Y el cosmos, al sentirlo, empezó a cambiar.